Bueno, pues me presento, yo soy Natalia, también soy del grupo CIPER de la Universidad de La Laguna y bueno, daros las gracias también por organizar estas jornadas, muy interesantes las ponencias y bueno, siempre también nos gusta escuchar a Rafa y bueno, pues yo voy a presentar los resultados preliminares de los primeros análisis del seguimiento de poblaciones de rabo gato. Me voy a centrar solo en la isla de Tenerife y bueno, son unos análisis primero muy generales, con el tiempo iremos profundizando más en los datos y bueno, estos son los datos recolectados por Rafa y su empresa GEA. Como ya os ha comentado Rafa, el año pasado, entre junio y julio, establecieron 24 parcelas en toda la isla de Tenerife y podemos ver que estas parcelas representan rangos ambientales muy heterogéneos. Por ejemplo, aquí tenemos la capa de elevación y tanto en el norte como en el sur tenemos parcelas a distintos rangos. Lo mismo ocurre con la temperatura. Perdón. Y con la precipitación. Entonces, sí que están muy bien representadas todas las condiciones ambientales de la isla. Bueno, cada una de estas parcelas son 50 individuos, entonces en total tenemos como unos 1.200 individuos muestreados. Y decir también, resaltar que esta información es muy importante para nosotros porque así tenemos una idea de cómo responde la planta en diferentes condiciones ambientales y también podemos saber cuáles son los momentos en los que están más débiles y cuándo y cómo atacarla. Bueno, los factores que hemos analizado son, primero, el estado vital. Esto se representa en una escala de 0 a 7, en la que 0 sería plantas verdes y vigorosas y 7 serían plantas muertas. En este rango pasamos por diferentes estados que son aparición de manchas, aparición de hojas grises, abundancia de hojas grises, una calva en el centro de la planta y bueno, finalmente sí, plantas muertas. Luego también nos centramos en el número de espigas y entre ellas vamos a diferenciar las deformes y las totales. Y luego también vamos a estudiar el biovolumen, que lo calculamos mediante el área de la elipse y la altura. La elipse calculamos el diámetro, medimos el diámetro mayor y el diámetro menor. Y esto lo vamos a relacionar con dos factores. La zona, hemos dividido las parcelas en zona norte y zona sur, y con la estación seca, que fue el primer muestreo en junio y julio del año pasado, y la húmeda, que son los muestreos que se han hecho este año en abril y mayo. Luego, aparte, también vamos a relacionar el número de espigas deformes con el estado vital para saber si las plantas que están más debilitadas producen más espigas deformes y también el biovolumen con el estado vital para saber si las plantas más debilitadas son más grandes o más pequeñas. Ahora sí. Bueno, entonces nuestra primera pregunta es si existe un efecto de la estación, el momento de muestreo y la zona, dependiendo de las condiciones climáticas, sobre el estado vital del rabo gato. Entonces aquí vemos este gráfico en el que a la izquierda tenemos el estado vital que, como hemos dicho, va de 0 a 7 y luego tenemos dividido a la izquierda el primer muestreo, que es la época seca, y a la derecha segundo muestreo, la época húmeda. A su vez, en cada época hemos diferenciado entre zona norte y zona sur. Y bueno, a mí me gusta mostrar los datos en estas cajas porque así podemos ver la distribución de los datos, la variabilidad. Por ejemplo, en la caja de la izquierda vemos que los datos van desde el estado 1 hasta el 6 y la línea más oscura nos dice la mediana, es decir, a ver, sí, perdón, te voy a poner aquí. Aquí vemos que el 50% de los datos se encuentran aquí distribuidos y el otro 50% por aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, la mayoría de los individuos presentan valores de estado 4, eso significa que ya empiezan a tener hojas grises, mientras que el otro 50% están en un estado más sano, pero podemos ver que la mayoría están débiles. Y bueno, en este gráfico, después de hacer los análisis estadísticos que hemos hecho, bueno, modelos lineares y hemos visto eso, el efecto de estos dos factores, pues vemos, bueno, perdona, es que no os he explicado. Aquí las letras en minúscula son las diferencias entre, o sea, comparamos norte con sur y las letras en mayúsculas vamos a comparar los individuos del norte de la época seca con los individuos del norte
de la época húmeda y lo mismo con el sur. Entonces, letras iguales significa que no hay diferencias. Aquí podemos observar que no hay diferencias entre el norte y sur, ni tanto ni en la época seca ni en la época húmeda. No existen diferencias entre zonas ni estaciones. Uy. Perdón. En cambio, si vemos diferencias entre parcelas, sin tener en cuenta norte y sur, sino en el norte entre las parcelas del norte y en el sur entre las parcelas del sur, sí que encontramos diferencias y vemos que las parcelas con los individuos más sanos se encuentran aquí en Valle Crispín en el norte, por ejemplo, en el Barranco de la Quiquira, en La Quinta, en Buenavista, y en el sur, Carretera de Arafo, Granadilla, Barranco de la Punta Blanca y el Retamar. Vemos que algunas de estas parcelas están en una elevación más alta. Esto también significa que tienen diferentes condiciones ambientales, menor temperatura. Entonces, en un futuro tenemos que hacer también análisis relacionando los datos con factores ambientales. Vale, ahora vamos a ver la dependencia del estado vital, o sea, cómo afecta el estado de debilitamiento de las plantas, o sea, cómo afecta también lo mismo. Perdón, ahora lo que hemos hecho ha sido juntar todos los datos sin diferenciar entre zona norte y zona sur, o sea, todos los datos de la isla, y hemos comparado el primer muestreo hecho en la época seca con el segundo muestreo hecho en la época húmeda. Y entonces, analizando los datos de esta forma, sí que vemos que hay un empeoramiento de los individuos. Esa es una idea importante, que al paso del tiempo los individuos están empeorando, o sea, están más débiles. Como en el otro gráfico, bueno, no se ve también con las cajas, aquí vemos este sería el promedio de cada grupo y vemos que en la época húmeda tienen un mayor nivel en la escala. Nuestra siguiente pregunta es si existe un efecto, otra vez, de la estación y de la zona, esta vez sobre el número total de espigas. Como el número total de espigas, bueno, es bastante alto, por ejemplo, en el segundo muestreo se han encontrado individuos con 400 inflorescencias, 300, la mayoría está aquí como entre 100, pero pueden llegar a tener muchísimas inflorescencias, vale, son casos muy específicos. Y como no se ve muy bien en este gráfico, lo que hemos hecho es bueno, hemos transformado la variable de espigas totales en logarítmica y entonces aquí podemos ver que no existen diferencias dentro de la época seca ni dentro de la época húmeda entre norte y sur, pero sin embargo sí que aumenta el número de espigas tanto en la zona norte como en la zona sur desde el primer muestreo hasta el segundo. Entonces el número de espigas totales aumenta con el tiempo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero esta vez centrándonos en las espigas deformes. Vemos que en el primer muestreo de la época seca no hay diferencias entre la zona norte y la zona sur. En cambio, en el segundo muestreo, en la zona sur, encontramos un mayor número de espigas deformes. A su vez, también encontramos una disminución del número en la época húmeda. Puede ser también que con las condiciones favorables, con una mayor precipitación, las plantas se pongan más fuertes y puedan invertir más energía en generar inflorescencias. Aún así, las plantas del sur parece que todavía no, el número de inflorescencias deformes todavía siguen produciendo, debe ser que están más debilitadas, que están más afectadas. Uy. Se me olvida. Perdón. Bueno, entonces también estos dos resultados nos llevan también a preguntarnos si hay una relación entre las espigas deformes con el estado vital, es decir, si cuando las plantas están más débiles producen más espigas deformes. Y aquí sí que podemos observar que empiezan a producir más espigas deformes cuando empiezan a aparecer la mayoría de hojas grises. Cuando empiezan las hojas grises a tener muchas más hojas grises que amarillo y verde, empieza a aumentar, vemos una diferencia en la formación de espigas deformes, que sería el estado vital 4.
Luego también hemos relacionado el tamaño con el estado vital, es decir, si las plantas más grandes están más debilitadas o son las pequeñas las que están más debilitadas. Y haciendo el modelo nos da que cuanto más grande, más debilitada. Eso no significa que haya plantas pequeñas que no estén debilitadas, no, también las hay, pero que cuanto más grandes están más debilitadas. Es posible también que al ser más grande el individuo se generen unas condiciones de humedad en el interior que eso favorezca el aparecimiento de patógenos, aprófitos. Bueno, eso tenemos que seguir estudiándolo. Y luego también una pregunta que nos hacíamos era ¿cuál sería una buena medida para calcular el biovolumen de la planta? O sea, el tamaño de la planta, si es mejor el biovolumen o el perímetro del cuello. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver que están relacionados solo para plantas que son muy grandes, que tienen un biovolumen muy grande. Al medir solo el perímetro del cuello sí que podríamos tener una subestimación, pero sí que se podría utilizar el perímetro del cuello como medida del tamaño de los individuos. Y bueno, como conclusiones, así son unos análisis muy generales, no tenemos que meter mucho más, pero como conclusiones generales, es posible que las poblaciones se estén debilitando con el tiempo. Claro, no sabemos tampoco si es por el tiempo o por la estación, por eso es muy importante seguir teniendo datos para que podamos saber cómo siguen las poblaciones, si ese debilitamiento sigue o si son capaces de recuperarse y si es debido al tiempo que va pasando o si es debido a que en la época seca están más débiles que en la época húmeda o tenemos que seguir analizando los datos y recolectando más datos. En segundo lugar, se intuye una relación entre el número de inflorescencias deformes y el estado de debilitamiento de las plantas. O sea, plantas más débiles producen más inflorescencias deformes. Esto es interesante también para saber dónde centrar los esfuerzos de gestión y de control. Luego, las plantas de mayor tamaño presentan un estado más debilitado. Y luego, como próximas actuaciones, pues queremos seguir analizando los individuos, analizar los datos de las parcelas, seguir con el seguimiento para saber estos individuos cómo van evolucionando. Luego también tenemos que analizar el efecto de los factores ambientales, hacer análisis multivariantes pues para saber cómo se parecen las poblaciones entre sí, cuáles son las variables que más les afectan y también determinar la tasa de reclutamiento, que es muy importante, como ha hablado Rafa antes. También, por ejemplo, se ha visto que en Hawái que las semillas en la época húmeda, cuanto más humedad tengan, más germinan. Entonces, también para saber si en la época seca hay un menor reclutamiento y luego también pues, seguramente más ideas que tengamos. Y bueno, que es un camino largo, pero poco a poco vamos conociendo más. Así que es interesante y es muy importante llevarlo a cabo. Así que me alegro mucho también que juntemos el esfuerzo de todas las organizaciones, instituciones y bueno, pues espero que se hagan más jornadas de este tipo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Yo sí quería preguntar una pregunta. Del trabajo con otras exóticas, sobre todo con cortadería selloana, nos hemos dado cuenta en el campo que sucede exactamente lo mismo que en el penseto. Las plantas envejecidas terminan formando un halo y un interior hueco. Y mi pregunta es, estamos trabajando siempre como llamando individuo a la unidad funcional. Pero ¿se ha planteado ver si esa unidad funcional son más de un individuo realmente genéticamente diferente? Porque sí me lo estoy encontrando con cortaderia y con penicetum, después de haberlo visto en cortaderia, si lo he ido jugando con ella a la mano, te das cuenta que, si tú bien cuando arrancas una unidad funcional, cuando la coges y la disgregas, te das cuenta que son pies distintos de plantas, procedentes de semillas distintas. Probablemente la heterogeneidad genética de las poblaciones muy densas sea mucho mayor en fondo barranco y eso también les está dando más variabilidad y más capacidad de adaptación. A ver, no sé si lo están mirando esa diferencia de individuos. No, nosotros es verdad que también tomamos todo como una unidad, pero es verdad que el penicetum, yo creo que no es tanto la variabilidad genética, sino la plasticidad que tiene. Sí. O sea, entonces creo que no va a afectar tanto que sean dos individuos diferentes, porque es que lo importante es la plasticidad que tiene, porque de hecho eso se ha visto que no hay mucha variabilidad genética.
que son como clones, entonces... Sí, si son todos ovíparos, lo más probable es que sean sí, entonces yo creo que es más esa capacidad, esa plasticidad que tiene, que es increíble cómo se adapta a todo, que si hay lluvia se pone súper verde, bonito, pero si está seco va a aguantar y en cuanto venga lluvia se va a poner verde, bueno, ya como... Sí, en el trabajo de campo estamos cansados de verlo, que son blancos del sur, amarillos en invierno y preciosos un mes después. Claro. Pero lo decía sobre todo por esas poblaciones muy continuas en algunas zonas en las que hay individuos de distintas edades, que nos hemos dado cuenta de que se forma el rodal, pero la planta que está formando la niña es una planta joven y fuerte. Lo que se murió fue, entre comillas, esa planta madre original y grandota. Sí, no, y además la capacidad de rebrote que tiene es increíble. Es la misma planta. Es el mismo individuo, ¿sí? Sí, antes había una foto. Sí, yo lo eso nosotros también lo identificamos raro. Encontré una publicación del año de la traca que habla de esta planta como ornamental. Sí. Y decía que a veces tenían problemas de hongo, ¿no? Y especificaba de qué. Y aparecía una foto que decía, cuando la evolución de la enfermedad camina mucho, ocurre esto. Y es que se vacía la parte central y te queda alrededor el último vástago que yo. Pero todo eso es la misma planta. Es el mismo individuo. Eso es un solo individuo. Todo. Y eso se ve en el campo así de... Sí, un montón. Es que de hecho lo hemos visto en las cortaderías viejas. Exactamente lo mismo. Todas esas plantas que están viendo negras en el centro terminarán vaciando, sí, te quedan una serie de plantitas alrededor que solamente si te fijas y ves el círculo perfectamente trazado te das cuenta que es una sola planta. Es una planta. Que lo hemos visto en la cortadería, sobre todo las de jardín. El añito alrededor. Pero claro, ves que el añito sigue teniendo una potencia de floración brutal. Lo cual me generaba esa duda. Pues claro, cuando tú agarras la planta y la rompes son unidades que podrías de una planta, sacaría si fuera una cuestión de jardinería. Si es que lo hacen, de hecho yo viendo algún vídeo de YouTube dicen para hacerlo tenéis que cortar sacas bajas y sacas así de una planta como que pero realmente funcionalmente no parece que esté unido, sino parece que... Pero es verdad que a veces te encuentras allí y te encuentras también que está rebrotando y que saca inflorescencia. A lo mejor te encuentras una planta que ya está casi muerta y te encuentras el inflorescencia. Sí, con una figuita o lo que sea. Esa duda nada más. ¿Alguna pregunta más? Pues pasamos.